queremos estar hablando de este tema que yo creo que es de vital importancia para la vida de la iglesia y para la vida de todo creyente. ¿Por qué razón? Cuando se habla de Dios, casi todo el mundo tiene algo que decir acerca de Dios, ya sea para bien o ya sea para mal. O ya sea para mal pensando que lo están diciendo bien. Muchos lugares dicen ser adoradores del verdadero Dios, pero cuando tú ves sus credos, te das cuenta que no es una adoración genuina a Dios. Otros lugares dicen ser adoradores del verdadero Dios, pero cuando tú ves sus prácticas, nos damos cuenta que no están adorando al verdadero Dios. Y otros lugares, de los peores, es tanto los credos como las prácticas, como todo lo que realizan en esos lugares, no adoran al verdadero Dios. Pero la pregunta es, ¿quién es Dios para nuestras vidas? De acuerdo a la Biblia, no de acuerdo a la filosofía, no de acuerdo a este mundo, no de acuerdo a los sabios de este mundo, sino de acuerdo a Dios mismo. Yo no sé usted, pero nosotros cuando vamos a nuestros libros de historia, en varias ocasiones he usado este ejemplo, y es que como sobre todo en la nación cubana persisten en, cada vez que te presentan la vida de alguien, te la presentan siempre es igual. Era una persona humilde, era una persona de grandes principios, era una persona entregada, y te lo ponen de tal forma que tú dices, pero ¿sería una persona eso? ¿Era verdaderamente una persona? Mis amados hermanos, cuando nosotros hablamos de Dios, y así he titulado la exposición de esta mañana, ¿conocemos verdaderamente el carácter de Dios? Y quiero comenzar definiendo qué significa carácter. Cuando nosotros vamos al término griego carácter, lo que encontramos es que esta palabra en español se puede traducir desde dos perspectivas. La primera es que carácter, o carácter como nosotros lo mencionamos en español, es un instrumento que se usa para grabar. Es un instrumento que se usa para hacer una grabación. Esa es la primera connotación. Y la segunda connotación es que también sirve como un sello. Yo no sé cuántos de ustedes, ¿verdad?, cuando han tenido o hemos tenido que hacer algún trámite y nos van a poner el sello, tú ves el sello y tú lo ves medio que así como que está al revés, qué sé yo, pero cuando lo ponen tú dices, mira, oh, qué elegante, ¿verdad? Así como la iglesia también tiene un cuño, ¿verdad?, que se hace y le decimos, mira, queremos que este sea el logo. Eso se convierte en un sello. Ahora, y lo interesante es que la palabra carácter tiene esa connotación. En pocas palabras, carácter tiene que ver con ejemplo. Carácter tiene que ver con una guía. Carácter tiene que ver con algo que marca las pautas para que detrás de eso todo el mundo siga por ese camino. Pero cuando hablamos del carácter de Dios, la pregunta es, ¿quién es capaz de definir a Dios de la mejor forma posible fuera del mismo Dios? Tú y yo podemos conocer a Dios, de hecho, tú y yo conocemos a Dios, pero ¿cómo encontrar la mejor definición de Dios desde una perspectiva caída, de una naturaleza pecaminosa, donde tú y yo, por mucho que podamos conocerle, por mucho que podamos acercarnos a Él, nos damos cuenta que nuestra mente sigue siendo finita y estamos tratando de conocer o estamos tratando de entender a un Dios infinito? Por eso lo que quiero en esta mañana y el bosquejo que quiero usar lo voy a dividir en tres partes. En primer lugar, entendamos algunos conceptos erróneos de Dios. Primero, lo que Dios no es, y algunos definen que sí es. En segundo lugar, la naturaleza de Dios, por supuesto, desde la misma santa palabra. Y en último lugar, algunos, no todos, pero algunos atributos naturales y morales de Dios. Así que una de las cosas que me propongo en esta mañana es que podamos acercarnos más y más a ese Dios de la palabra. ¿Por qué? Porque mientras más conocemos a Dios, hermano, más nos conocemos a nosotros. Más conocemos a los que nos rodean. Más nos apasionamos o nos alejamos del verdadero Dios. ¿Por qué razón? Porque el problema más grande es lo que ocurre hoy. No sé si te has dado cuenta, pero cuando Adán y Eva, siendo los primeros seres creados, estaban ahí en el jardín, no había opción de no Dios. No había opción de varios dioses. No había opción de creer o no creer. Era la creación, el hombre y la mujer y el único y verdadero Dios. Hoy, aproximadamente
según algunos creyentes y científicos también, yo me incluyo ahí, la Tierra tiene 6.000 años. Muchos dicen, no, que la Tierra... Bueno, yo me quedo, aunque no es el tema, con la definición de esto de si cuántos millones de años de la Tierra, me quedo con los 6.000 años que algunos científicos cristianos han ido detallando y lo corroboran incluso por las escrituras, los 6.000 años que tiene la Tierra. Vamos a quedarnos con esa definición y pensar en 6.000 años. ¿Cuánto nos separa del huerto del Edén a hoy? Y es que Adán y Eva no tenían la discusión, ¿existe o no existe Dios? Porque ellos le veían cara a cara. Adán y Eva no tenían la discusión de ¿creo o no creo? Ellos fueron creados para el Señor y creían. Ellos no tenían la discusión, ¿y será este Dios o será el otro Dios? Ellos conocían que solo había un verdadero Dios. Pero hoy tenemos gente que discute de Dios, gente incluso que dice defender a Dios y gente que enseña de Dios, pero en realidad no tienen a Dios. Así que en primer lugar veamos algunos conceptos erróneos sobre Dios. Muchos confiesan creer y conocer al Señor, tanto creyentes como no creyentes. Esto es un peligro fatal. ¿Por qué? Pues no se puede conocer a Dios si no es por la vía que Él ha establecido. Yo no puedo conocer a Dios si no es por el camino que Él mismo ha establecido. ¿Y sabe cuál es ese camino? Es el camino de la cruz. Una gente puede escuchar sobre Dios. ¿Te has percatado que un no creyente puede leer la Biblia, puede conocer algunos aspectos de Dios, pero no conocer al verdadero Dios? ¿Por qué? Porque Dios no es una definición que informa la mente. Dios es el Dios real que transforma el corazón del pecador y da vida eterna, pero también condena a aquel que continúa en sus pecados. Ahora, algunos ven a Dios de la siguiente manera. Algunos ven a Dios como el Dios ogro. Esta es una definición un poco juvenil, pero lo cierto es que hay gente que ve a Dios como el que castiga. Ve a Dios como ese Señor enojado con la creación, que envía guerras, que envía hambre, que envía tormenta, que castiga constantemente lo mal hecho. Y lo cierto es que esa no es una definición correcta de Dios. Otros ven a Dios como el Dios Santa Claus. Y hay algunos que dentro de la iglesia creen que Dios es el Dios Santa Claus. ¿Cuál es el Dios Santa Claus? El que está para darte regalos, para mimarte, para darte lo que tú quieres, para responderte de acuerdo a tu voluntad y no la de Él. Es ese Dios tan bonachón, es ese Dios tan bueno, pero tan bueno que tiene que hacerte caso y tiene que obedecerte. Algunos creen que ese es Dios. Otros ven a Dios como un amuleto, como mismo un santero, como mismo un brujero, como mismo un no creyente, usa amuleto y usa resguardo. Algunos creen que Dios es un resguardo. Algunos incluso cogen artículos religiosos, por llamarle de esa manera, como un resguardo. No, voy a poner la Biblia debajo de la almohada para que se espanten las pesadillas. Voy a abrirlo en el Salmo 91 y lo voy a poner ahí para que los demonios huyan. Hermanos, uno de los problemas que tiene la iglesia es que muchos vienen a los pies del Señor, pero quieren seguir a los pies del Señor con la cabeza del diablo. Quieren seguir con los arrastres del mundo, quieren seguir con las supersticiones del mundo. Y lo cierto es que Dios no es un amuleto. Aunque la Biblia nos habla de que Él es protector, Dios no es un amuleto. ¿Cuál es la mejor definición de alguien que ve a Dios como un amuleto? Es un pecador egoísta que cree que Dios está ahí para protegerlo y nada más. No para exigirle adoración, no para exigirle relación, sino simplemente como un amuleto. Ahora, otros conceptos erróneos, y estos son un poco más filosóficos. El ateísmo. ¿Cómo el ateísmo ve a Dios? Lo primero es que el ateísmo, una de las cosas que hace es encargarse de tal forma, pero con tanta fuerza, de pelear contra Dios. Y tú dices, pero ¿para qué tanto esfuerzo con algo que no existe? Hay una película extraordinaria que es God is not dead, Dios no está muerto. Y en esa película, si alguno recuerda, tiene como 4 partes, pero creo que es la primera parte, ahora no estoy bien claro. El autor de la película se empieza a pelear con uno de los profesores. Y mientras están peleando sobre la existencia de Dios, el profesor empieza a poner argumentos y el estudiante empieza a decirle, pero Dios es real, por esto su palabra lo dice. Pero ¿cómo puedes, en medio de ese debate, le dice, pero ¿cómo puedes estar enojado? Le dice el estudiante al profesor, con alguien que no existe. Y al final el hombre reconoce que su ira no era contra una no existencia de Dios, sino esa era la respuesta de su
pecado y de su trascendencia y de dolores del pasado, que había hecho un rechazo tal a Dios, y se queda pensando, ¿cómo puedes estar tan enojado y tan enfocado en negar a alguien que no existe? Mis amados hermanos, el ateísmo es una de las religiones más peligrosas que vemos hoy. Y digo religiones porque, aunque se encarga de decir no existe Dios, eso se convierte en un credo. Eso se convierte en una forma de vivir. Eso se convierte en una forma de expresarse. El agnosticismo. ¿Alguien recuerda lo que significa agnosticismo? No sin conocimiento, sin conocimiento. Ajá, por ahí viene la cosa, gracias. La idea es agnosticismo. Es un grupo de personas que creen que si Dios existe, no niegan que Dios existe, pero dicen, pero si Él existe, no se puede conocer. De ahí viene la idea de agnóstico. Entonces, hay muchas personas que dicen, mira, yo no te niego que Dios existe o no, pero si Él existe, en realidad no se le puede conocer. Al final eso es un conocimiento erróneo de quién es Dios. Está el politeísmo, este es más conocido. El politeísmo es esa expresión de que, sí, no es que Dios existe, que existen una pila de dioses. Y evidentemente es otra forma errónea de ver a Dios. Está el panteísmo. El panteísmo no tiene nada que ver con el pan. El panteísmo lo que significa es que Dios está en todas las cosas y todas las cosas son Dios. Por eso hay algunas canciones, incluso por ahí un poco media que confusas, de algunos cantantes que dicen, ayer te vi en la sonrisa del niño, te vi en la luna, te vi en no sé qué lado, te vi en la calle, te vi pasando un perro, te vi... Hay que tener cuidado porque, hermano, aunque Dios está en todo lugar no es Dios. Y es lo que plantea el panteísmo. El dualismo. El dualismo es una forma filosófica que representa de que no es que existe Dios, es que existen dos cosas representando a Dios, el bien y el mal. Y ahí tenemos esta famosa religión que ha arrastrado a tantas personas al infierno del Yin Yang, de las religiones hinduistas y religiones minimalistas y animistas que hablan de todo, se concentra en que hay algo bueno y hay algo malo. Bueno, lo cierto es que en la Biblia se nos habla de eso, pero esa no es la definición de Dios, que hay algo bueno y hay algo malo. Y el último es el deísmo. ¿Alguien sabe lo que significa el deísmo? O sea, Dios existe, pero nosotros no nos podemos relacionar con Él. Bueno, ese es más el agnosticismo. El deísmo no es que no nos podemos, es que Dios existe, pero no tengo ningún compromiso. No hay necesidad ninguna de relacionarse con Él, de tener un credo, de pertenecer fanáticamente a alguna religión. Y al final, ¿qué tú dices? Es como, sí, Dios existe, sí. Pero no hay que tener relación ninguna con Él. No, evidentemente no conoces a Dios o no sabes lo que es Dios. Así que en medio de tantas definiciones erróneas, en medio de tantas formas de expresión, si existe Dios, si no existe y si existe, de qué forma es, la pregunta es, ¿cuál es la naturaleza de Dios? ¿Qué nos dice la propia Biblia de Dios? Y ahí quiero detenerme en esta segunda parte. En primer lugar, cuando hablamos de la naturaleza básica de Dios, no nos estamos haciendo referencia solo al Padre, sino que estamos hablando por Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tres personas diferentes, un solo Dios, ¿verdad? Dios existe eternamente en tres personas, cada persona es plenamente Dios y hay un solo Dios, es un misterio. Así que cuando hablamos de Dios, entendamos en primer lugar, Dios es espíritu. Mira lo que dice la palabra del Señor en Juan 4:24. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Lo interesante de esta definición es que él está hablando de la segunda persona de la Trinidad. Esta definición es dada por el mismo Jesucristo en aquel debate con aquella mujer samaritana que tenía una creencia equivocada de Dios. De hecho, la religión de los samaritanos tenía como libro fundamental ¿qué? El Pentateuco, lo que era los 5 primeros libros de Moisés, ellos lo tenían. El problema era que ellos son de los descendientes o de los que siguieron con las 10 tribus que se separaron, y Jeroboam con la adoración a los becerros en el monte y todo ese fenómeno. Y Jesús, en una conversación con ella que estaba analizando su corazón, le dice: Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Mire, en esa definición, una de las cosas que vemos es que Jesús está poniendo en contrapartida la expresión de adoración de los samaritanos y la de los judíos. Los samaritanos, según algunos historiadores, dicen que
su expresión de adoración era tan espiritual, era tan involucrada y tan concentrada y tan dedicada. El único problema es que no lo estaban haciendo en la verdad. Por eso Jesús le dice: ustedes no saben ni lo que adoran. Ustedes no saben ni lo que hacen, ni cómo lo hacen. Pero si tienen el Pentateuco, sí, pero con el Pentateuco adoran a los becerros, creyendo que esos becerros se representan a Jehová. Así que cuando Jesús dice: los que le adoran en espíritu y en verdad. Quizás los samaritanos, dicen algunos autores, quizás los samaritanos le adoraban fervientemente, pero no adoraban en la verdad. Hermano, esto sería difícil decirlo, pero hay algunos sacerdotes satánicos y personas que pertenecen a esta religión falsa, demoníaca, diabólica, en todo el sentido de la expresión, que ayunan más que los propios cristianos, que oran más que los propios cristianos. Algunos monjes en el Tíbet pasan años separados de todo el mundo orando, y tú dices: pero ellos, si vamos a hablar en espíritu, ellos lo hacen todavía más ferviente, pero no lo están haciendo en la verdad. Los propios musulmanes, en su Ramadán, en sus 3 oraciones al día, en tantas expresiones, pero no lo están haciendo en espíritu. Se puede decir, si se puede decir que es en espíritu, pero no lo están haciendo en la verdad. Ahora, por otra parte, tenemos a varios de los judíos. Los judíos tenían la verdad es la palabra del Señor, tenían la Tanakh, lo que nosotros conocemos como los 39 libros. Pero muchos, no digo todos, pero muchos de esos judíos, algunos de los maestros se paraban en las calles, tocaban trompeta cuando iban, o hacían ruido para que todo el mundo viera las ofrendas que ponían. Hacían a algunas personas circuncidarse y lo hacían prosélitos. Y el Señor usa el calificativo para ellos, que son sepulcros blanqueados. Lo único que le interesa es la apariencia. Y Jesús dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu. Ahora, ¿cómo alguien puede adorar genuinamente en el espíritu a Dios si no es a través de su propio Espíritu Santo? Nadie. Un impío, mira, entendamos esto, un impío dice: Dios mío, si estás ahí, escúchame. Sí, puede ser que se ha dado el caso que en alguna situación el Señor escuche a ese impío para convertir su alma. Pero un impío que dice: Señor, yo te doy gracias porque eres tan bueno, porque eres tan glorioso, porque eres tan majestuoso, esa adoración no está llegando al Dios verdadero. ¿Por qué? Porque ese mismo impío que dice: gracias porque eres tan bueno, mira, me diste este dinero, me permitiste que me sacara la lotería, no sé, que sacara este número, que hiciera esto, que a fulano que me hizo daño le pasara un camión por arriba, gracias porque eres tan bueno. Esa oración no llega al Señor. Dios no recibe adoración de labios inmundos. Dios no recibe adoración de pecadores. La adoración que se le da a Dios solo es posible porque Dios ha convertido nuestras almas y a través de su Espíritu podemos adorarle. Así que cuando Jesús dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu, solo podemos adorar al Señor por medio de su Espíritu Santo. En espíritu y en verdad. La pregunta es: ¿qué es la verdad? Jesús mismo dice: conoceréis la verdad os hará libre. Yo soy el camino, la verdad. Juan 17:17, tu palabra es la verdad. Así que, mis hermanos, hay que entender, cuando decimos Dios es espíritu, otra de las cosas que debemos entender es que, ¿te has preguntado alguna vez por qué Dios no tiene una forma? ¿Por qué no tenemos un muñeco o lo representamos de alguna forma para adorarle? La respuesta es sencilla: porque Dios no se nos ha presentado de esa manera. Porque Dios mismo, su palabra misma nos dice que es a través del Hijo que tenemos acceso a Él, que el que ha visto al Hijo ha visto al Padre. Y la esencia de esto, mis amados hermanos, es que no hay una imagen, no hay una figura que pueda encerrar o contener toda la majestad y gloria de nuestro Dios. Y más sencillo, que Dios mismo declara en su palabra que Él es espíritu. Así que debemos entender que para adorar al Señor solo es posible por medio de Jesucristo, solo es posible por medio de su Espíritu Santo, solo es posible por medio de su palabra. Lo segundo que vemos, y esto me encanta, es que Dios es personal. Dios es un ser personal. Y esta no es una correcta definición si lo vemos así crudo, porque en realidad somos nosotros los que existimos, ya Dios es.
A veces la gente se encarga de decir, bueno, ¿existe o no existe Dios? Quiero que entendamos esto. Vamos a darle al reloj hacia atrás. Vamos a pensar cuando no había nada, cuando no existía la tierra, cuando no existían ni los ángeles, ya ahí estaba Dios. Dios decide en su soberana voluntad crear los ángeles, crear al hombre. Hermanos, Dios creando al hombre. Y hoy el hombre dice, existe Dios. Es como que uno dice, Dios mío, ese es el pecado, ese es el pecado. Dios no existe. Y esa hay gente que se mofa. Ay, como hay en estos días. Cuando lo tienen en la casa, eso que dicen. No, Dios no existe. Y tú dices, mira, la creación definiendo al creador como que no existe. Y solo la existencia de que nosotros estamos aquí nos tiene que hablar, hermano, de que Él es real. Pero recordemos, el mundo está bajo pecado. Y dice esta definición, Dios es personal. Por personal, ¿qué se nos dice? Él tiene intelecto. Mire Éxodo 3:7. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Este texto, evidentemente el pueblo está sufriendo en Egipto. El pueblo está en esta condición de opresión, en esta condición de sufrimiento. Y dice la palabra que el Señor, bien he visto la aflicción de mi pueblo y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Hermano, ¿cuánta gente hoy le hace oraciones o le hace promesas a un Dios que físicamente tiene ojos, pero espiritualmente no tiene ojos? Que físicamente en su forma tiene oído, pero espiritualmente y realmente no tiene oído. ¿Cuánta gente hoy le hace oraciones a dioses falsos? Y este texto, una de las cosas que nos habla para un pueblo, para su pueblo del Señor que estaba en sufrimiento, dice la palabra que el Señor le había visto, le había oído y le había conocido en medio de sus angustias. Yo no sé usted, pero esto a mí me da paz. En medio de mis angustias, Dios me ve, Dios me escucha y Dios conoce lo que estoy pasando. Un Dios con intelecto, Dios con emociones. Génesis 6:6. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Mire, hermano, creo que en varias ocasiones recuerdo haber hablado de este texto. Y se arrepintió el Señor. El problema es que para entender ese texto tú no puedes ir con unos focos decir, es que ese arrepentimiento es como el de nosotros. Cuando el hombre se arrepiente, el arrepentimiento humano es muy diferente al de Dios. Porque el arrepentimiento del hombre es un arrepentimiento de una naturaleza caída. Es un arrepentimiento que tiene culpa. Es un arrepentimiento por algo que en realidad se hizo y iba contra algún paradigma normal, moral, o algo santo, o algo que no debía hacerse. Pero ese no es el arrepentimiento de Dios. De hecho, esta definición, cuando vamos al hebreo, nos habla de ese pesar, de ese dolor de que Dios hizo al hombre. Pero yo te hago una pregunta. Dios haciendo a Adán, ¿no sabía que Adán iba a pecar? No lo sabía. Sí, le hizo. Jesús, Nuevo Testamento, llamando a Judas, ¿no sabía que Judas le iba a traicionar? Sí, le hizo. Pero aún así, tanto Dios antes del Edén ya tenía preparado enviar a Jesucristo. Pero aún así, antes que Jesús llamara a los 12, ya sabía que Judas le iba a traicionar. Y aún así, le amó, le lavó los pies, le enseñó la verdad, el camino. Mis amados hermanos, este texto cuando dice que Dios se arrepintió, habla de cómo el corazón del Señor se dolió. Y no estamos diciendo que se dolió como se duele el nuestro de algo que es y que no se puede entender, de algo que dice, fallé. No es ese arrepentimiento, no es ese dolor, sino es una de esas hermosas expresiones de cuánto ama Dios su creación. Otra de las cosas es que, por supuesto, Dios actúa. Dice Salmo 115, verso 3, y me encanta el 115 específicamente porque es una oda, es una canción que exalta el Dios que tenemos, el Dios que adoramos, y por otra parte los dioses falsos y los que le adoran a esos dioses falsos. Dice el Salmo 115, 3, nuestro Dios está en los cielos,
todo lo que quiso, ha hecho. Así que cuando vemos esta definición, Dios es personal, tiene mente, voluntad, emociones. Y eso nos recuerda, entre varias cosas, que Dios nos ama, que Dios nos entiende, que Dios nos perdona. Otro de los atributos del Señor es, y este es uno de los que más me encanta, no es que los demás no sean importantes, porque Dios es perfecto en todos sus atributos, pero me encanta este y va a ver por qué. Dios es independiente. Dice Hechos 17, 24, 25. Algo rápido para entender el contexto. Pablo se encuentra en el Areópago, que el Areópago se conoce como la colina del dios griego Ares, donde en la mitología griega era el tribunal de los dioses. Aquí, según la leyenda, se había efectuado un juicio de todos los dioses griegos, por lo que este lugar era muy importante para los griegos y para los romanos por su influencia idolátrica a cientos de dioses. Es aquí donde Pablo dice al dios agnostos, al Dios no conocido. Ese es el que yo vengo a predicarle. Justo ahí, en la predicación de Pablo, Hechos 17, 24, 25, dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Pablo está dando esta predicación en el peor lugar que se puede decir esto, porque es el lugar donde todo el mundo hace un altar para adorar a su Dios. Y Pablo dice, ese Dios, aquí ustedes ven tantos de esos dioses, dice, no habita en templos hechos por manos humanas. Una de las cosas que tienen los griegos, mientras más majestuoso es el Dios, más majestuoso tiene que ser su templo. Dice Pablo, el que yo le estoy hablando, este no habita en templo hecho por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas. En otra palabra, Pablo está diciendo, muchachos, ¿qué perdedera ustedes tienen? Muchachos, veo que son extremadamente religiosos. De hecho, tienen tantos dioses, pero entre esa expresión de tantos dioses, por si ustedes creen que se les escapa alguno, hicieron un altar al Dios no conocido. Si nos queda uno por ahí que no conocemos, este es el altar de él, para que nadie se ponga bravo. Aquí todos los dioses tienen que estar sintiéndose bien. Y Pablo dice, el Dios que les vengo a predicar no necesita del hombre. Hermanos, esa es una expresión que debería en nuestras vidas, 1, aclarar nuestra mente, 2, atrapar nuestro corazón. Voy a explicar eso. Aclarar nuestra mente, porque Dios sin ti es Dios. Dios contigo sigue siendo Dios, pero sin ti y sin mí sigue siendo Dios igual. Antes que tú y yo existiésemos, ya Él era Dios. Porque hay gente que se cree el centro del universo, hay gente que se cree lo más importante en la iglesia, hay gente que se cree que ellos tienen que estar siempre siendo mimados, sí que tienen que ser el centro de todo, que tienen, no me avisaron. ¿Quién tú eres? Somos parte de la iglesia, todos somos importantes, pero no hay uno más importante que otro. Y ante Dios. Pero ¿por qué digo que debe atrapar nuestro corazón en este atributo? Porque aunque Dios no nos necesita, vino a nosotros por medio de su Hijo. Eso tiene que atrapar mi corazón, porque dice, no es lo mismo cuando alguien se acerca a ti. Nosotros hemos conocido, y yo sé que tú conoces mucha gente así, gente que se te acerca por lo que tú le puedes dar o por lo que tú le puedes aportar. Yo he conocido gente que solo te responde un mensaje o solo te responde una llamada cuando tienes algo que darle o algo que ofrecerle. Hermanos, este mundo es injusto. Este mundo está lleno de personas como tú y como yo, pecadores. Y cuando vemos este atributo, Dios es independiente, Dios es suficiente. A Dios nadie le puede añadir o quitar nada. Y en medio de eso, envió a Jesucristo por mi vida, sin necesitarme a mí. Pero aquí es donde está la cuestión. Dios sin ti y sin mí es Dios, pero tú y yo sin Dios no somos nada. Así que este atributo yo creo que nos debe recordar
que somos privilegiados por conocerle. ¿Alguien dice amén? Otro de los atributos, Dios es eterno. Dice Salmo 92, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. El contexto de este salmo es importantísimo, porque es un salmo escrito por Moisés. Y Moisés, como hace algunas semanas estuvimos viendo en uno de los capítulos de Corinto, Moisés, una de las cosas que hace es en este salmo hablar de cómo Dios es eterno y cómo la vida de los hombres es pasajera. Pero el contexto en que Moisés escribe ese salmo es un contexto donde hay una maldición sobre el pueblo de que ninguno que tenía 20 años para arriba iba a entrar. Durante esos 40 años vagando por el desierto, iba a entrar a la tierra prometida. Entonces hay mucha gente que se está muriendo con 50 años, con 60 años. Es ese contexto donde Moisés dice, si los más robustos, 70, algunos 80. Y a veces uno lee eso y trata de aplicarlo hoy. No, apliquémoslo en el momento de Moisés y entendámoslo allí. Que hay gente que se está muriendo, empezando prácticamente su vida 50 años, 55 años, 45 años y ahí mismo se muere. ¿Por qué? Porque Dios dijo, ninguno va a entrar, excepto Josué y Caleb, a la tierra prometida. Justo en ese contexto, por una parte se ve la transitoriedad del hombre, la vida efímera del hombre, lo pasajero que es, lo vano que es. Y en ese contexto también dice, antes que naciesen los montes y formasen la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Hermano, no hay nadie eterno, ni los ángeles. ¿Cómo? La definición de eternidad es no hay principio y no hay fin. Solo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son eternos. Que nosotros hemos sido creados para la eternidad, sí, pero no somos eternos porque nosotros tuvimos un comienzo. Esa es la definición de eternidad. Este es uno de esos atributos intransferibles de Dios, que Él es Dios. Cuando la palabra se nos dice, hablando del Hijo, que Él es alfa y omega, cuando se nos habla del alfabeto griego y se habla del alfa y el omega, recuerden, hermano, los griegos, una de las cosas que tienen es que es la mente dominante del mundo conocido. Y donde llegan, enseñaban su alfabeto. Y cuando llegaban griegos a cualquiera con Alejandro Magno sobre todo, que fue el que más exponencialmente llevó a cabo el imperio, o su imperio, él establece el alfabeto griego, y cada vez que llegaban a uno de estos lugares decían, esta es la lengua que deben hablar todos los mortales, y este es el imperio que domina, así que hay que hacerlo. ¿Cuál es? Alfa y Omega. Comenzarán con Alfa, terminarán con Omega y dominarán el mundo. Tanto así que después de los griegos, ¿quiénes vienen? ¿Qué imperio viene? Los romanos. Pero los romanos, aunque conquistaron por la fuerza, la mentalidad romana se adaptó ¿a quién? A los griegos. Los filósofos todos eran griegos. ¿Qué es lo que nos dice eso? Así que cuando se usa la escritura que Él es el alfa y el omega, Él está diciendo, Él es el todo, en todos. Antes de Él no hay nada, después de Él no hay nada. Mis amados hermanos, y lo irónico es como un hombre que tiene un inicio, que va a pasar, ¿cuánto? 70 años en la tierra, 80, vamos a decir 120, vaya. ¿Y después qué? Los que tienen más años hoy pueden sentarse y decir, qué rápido se me ha ido el vivir. Digo yo estoy joven demasiado, yo con mis 17 años no sé, pero yo el otro día estaba así sentado viendo a mis hijas y yo decía, Dios mío, qué bendición, sí, y gracias al Señor varias cosas, pero una de las cosas decía, me estoy poniendo viejo. Y algunos dicen, no, pastor, y después empiezan a salirte dolores. Y tú dices, ¿y esto dónde salió? Si yo antes caminaba de aquí para allá. Y dice, sí, pero ya tienes un camión de años arriba. Y aún cuando parecen tantos años, es un soplo, hermano, una neblina, y se va. Pero la palabra dice que Él es eterno. Dios es inmutable. Dice Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Escuchen,
Dios ha prometido amarnos, Dios ha prometido guardarnos, sus promesas jamás caerán en tierra. Una de las cosas que nosotros creemos es que solo nuestra seguridad puede estar en Jesús, solo nuestra seguridad está en Él. Por eso es que vivimos aferrados a Él. Porque esto no se trata de nosotros, hermanos. Si se tratara de nosotros, qué perdidos estaríamos ya. Y qué bueno saber que Dios no es como el hombre. Alguien te llama y te dice: Dori, mira, pasa por la casa que tengo que darte una cosa. Dori no pudo pasar. Dori llama: oye, por fin, lo que me ibas a dar. No, ya, tuve que dárselo a otra gente. Por eso, una frase que tiene todo cubano: cuando alguien te dice algo, cógelo en el momento. Cógelo en el momento, que después murió. ¿Por qué? Porque somos cambiantes. Porque decimos una cosa y pasa cualquier cosa y ya cambiamos toda la nomenclatura. Porque somos cambiantes. Pero dice la palabra del Señor que nuestro Dios, Él es perfecto. Y en Él no hay mudanza. No dice una cosa y hace otra. No promete algo y cumple otra cosa. Lo que hay que entender es que también Dios ha puesto promesas condicionales. ¿Cuáles son esas promesas condicionales? Bendeciré a los que me bendicen. A los que viven en santidad traeré bendición sobre sus vidas. Pero a los que fallan les castigaré. Hermanos, Dios castiga el pecado, aún el de los propios hijos. Pero lo que nunca va a cambiar en Dios es su esencia, su santidad. Atributos naturales de Dios, esto lo veremos un poco más rápido. Dios es omnipresente, está en todo lugar. Dice el Salmo 139:7: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? El salmista decía: ¿dónde voy a ir que tú no estés ahí ya? Una de las expresiones que todo niño en algún momento practica es cuando el niño hace algo malo y se esconde. Pero el hombre crece y sigue con esa actitud de un niño, pensando de que Dios nunca le va a ver, o que Dios nunca le va a castigar, o que Dios nunca va a reconocer o a conocer lo que está haciendo. Y el salmista dice: ¿a dónde, Señor? ¿A dónde yo voy a ir que tú no estés ahí antes que yo? Hermanos, pero este atributo debería darnos fuerza, porque Dios está en todo lugar, y también debería provocar en nosotros ese temor. Hermanos, no hay un lugar donde nosotros podamos estar que Dios no vea nuestras vidas. Otro de los atributos naturales de Dios: Dios es omnisciente. Él todo lo sabe. Dice Hebreos 4:13: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Una de las luchas que todo creyente tiene en la vida es la lucha con la mente. Hermanos, fíjense la bondad de nuestro Dios. Que Dios no es traicionero. Dios no es como el hombre que tú le dices algo hoy y mañana lo revela y traiciona tu confianza y lo pone en público. Pero quiero que pensemos un momento desde esta perspectiva. Dios conoce todo lo que hay en mi mente. Hermanos, si yo creo genuinamente eso y verdaderamente eso, le estoy pidiendo perdón a Dios casi todos los días y a toda hora. Hermano, porque yo no sé la tuya, yo no estoy en tu mente, tengo la mía. Qué definición tan profunda, ¿verdad? Pero mi mente, yo no sé la tuya, te lo voy a decir. Hermanos, qué mala es mi mente. Así, en una fracción de segundo, algo tan malo y algo tan perverso pasa por mi mente. Y lo más lindo del caso es que nadie lo sabe. Y una persona te puede mirar y puede decir: wow, mira cómo oró, mira cómo hizo esto, mira cómo hizo lo otro. Pero Dios dice: si ustedes supieran lo que pasó ahora en estos 30 segundos por la mente del hijo que tengo yo. Qué bueno que nuestro Dios no es así, ¿verdad? Qué bueno que nuestro Dios es Dios y no es como nosotros. Pero aún así, si desde esta forma negativa debemos entender que Él conoce todo en nosotros, hermano, también debemos entender que Él conoce todo en nosotros y también fuera de nosotros. La pregunta es: cuando oramos a Dios, ¿recordamos que Él es omnisciente? ¿Recordamos que Él lo sabe todo? Hermanos, antes que le hagamos una oración al Señor, ya Él lo sabe. Lo que Él nos pide que se la hagamos para expresar esa relación con Él.
Pero hay momentos en que, ¿a cuánto no nos ha pasado que no hemos pedido por algo, se nos ha olvidado por alguna situación y aún así Dios le ha dado respuesta? Porque Él lo sabe. Porque en la oración no le informamos a Dios sobre algo que Él no sepa. En la oración le expresamos a Dios adoración y dependencia de algo que Él ya sabía, pero aún así quiere que se lo expresemos. Dios es omnisciente. Dios es omnipotente. Génesis 17:1, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Pero me encanta esa definición del Dios Todopoderoso. Algunos la usan en el hebreo como Adonai, Shaddai, el Shaddai. Y esa idea del Shaddai, un amigo en una ocasión dice que compartió con una persona judía y le decía: oye, ¿cómo ustedes ven esta palabra del Shaddai? Porque le dijo: mira, era en un avión, dice que era una muchacha judía y ella tomó un bolso que tenía y le dijo: mira, esto para nosotros es el Shaddai. Y cogió y abrazó fuertemente el bolso. Porque da la idea de tenerlo apretado así, como en tu pecho, de protección, de seguridad, de cuidado. Y dice, él compartía conmigo y decía: dale, qué tremendo que cuando la palabra nos dice que Él es el Todopoderoso, una de las cosas que involucra es protección. ¿Por qué? Porque ese Todopoderoso es mi Dios, es tu Dios, es con el que hablamos temprano en la mañana, es con el que ponemos nuestras cargas, nuestras peticiones. Él es el omnipotente, Él es el que todo lo puede. El problema es que uno lo puede entender, pero lo difícil a veces es creerlo. ¿Cuántas veces ha venido o pasamos por una prueba o por una dificultad y justo ahí se nos olvida que Él todo lo puede? Hermano, Él todo lo puede. Lo que hay que entender es que aunque Él todo lo puede, Él es omnisciente. ¿Y cómo se ven estas dos cosas mezcladas con nuestra oración? Que yo le estoy pidiendo algo al Señor, ¿lo puede hacer? Claro que lo puedo hacer, pero Él es omnisciente y decide no hacerlo porque aún así sabe lo que es mejor para mí. Por eso no podemos decir: no, Señor, tú lo puedes hacer, hazlo ahora, te dije que lo hagas. No, porque recuerda que Él no te necesita. Ahora mismo yo te lo decreto, yo lo declaro, yo lo echo a lo profundo de la mano, lo ato y se retorna. Aprendí esa frasecita hace poco. Exacto, porque hay personas que dicen: Señor, tú todo lo puedes. Sí, recuerda que Él todo lo puede porque Él es Dios. Entonces, Señor, tú, si es tu voluntad, hazlo. Terminemos entonces con algunos atributos morales de Dios. Dios es santo. Dice su palabra en 1 de Pedro 1, 15 al 16: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo, dice el Señor. ¿Por qué estamos llamados nosotros a ser diferentes a este mundo, a mostrar la santidad del Señor? Porque nuestro propio Dios lo dice y lo demanda de nosotros. Y una cosa muy diferente es cuando un jefe del mundo te dice: mira, haz esto. Pero tú dices: pero si tú no lo haces. No, tienes que hacer esto. Hermano, nuestro Dios es muy diferente. De hecho, Él es diferente a toda la creación porque Él es el creador. Y cuando la palabra nos dice: sed santos, el Señor, porque yo soy santo, hermano, es un mandato, no es una sugerencia. Y estamos llamados a vivir la santidad. Recordemos que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Romanos 1:18. Una de las cosas que nosotros debemos entender en el Señor es de todo lo que Dios mismo nos libró cuando nos hizo sus hijos. Decía un hombre de Dios: aun cuando Dios no nos dé todo lo que le pidamos, ya nos dio más de todo lo que merecíamos. Nos dio a su Hijo. Dios es amor, dice 1 Juan 4:8: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Hermano, hay que tener cuidado, porque hoy cualquiera se traga un cuento. Este dictador Nicolás Maduro ahora está diciendo: porque Jesucristo me ha dado la victoria. Incluso ese impío dijo en estos días, así como la palabra dice: bienaventurados los que no vieron y creyeron, usando un texto bíblico para una fraude y mentira que está metiendo por allá.
No importa, a ustedes no importa que vean nada, no hace falta ver nada, hay que creer. Dice, a mí eso no me preocupa, porque es un impío. A mí lo que me duele, ¿cuántos cristianos que dicen, mira, es cristiano? Amén, mira cómo usa la Biblia. Ahí sería como Pablo en el Areópago. Muchachos, ¿qué nivel de perdedera? Hermanos, no todo el que abre su boca para decir Dios es bueno, amo a Dios, Jesucristo es justo, soy hijo del Señor, lo es. Porque hay mucha mentira. Hay mucha gente viviendo esas mentiras. Cuando la Biblia dice Dios es amor, debemos entender, hermano, que el verdadero amor solo es posible expresarlo cuando Cristo está en nuestros corazones, cuando Cristo está en nuestras almas. ¿Cuánta gente hoy juega con la verdad de Dios y manipula con la verdad de Dios? Lo dije hace unos días, yo sé que eso fue un poco fuerte, pero es la verdad. ¿Cuánta gente incluso dentro de las iglesias usan ministerios de ayuda, ministerios de amor, pero para sacar provecho y ganancia? Tengamos cuidado con eso también, hermano. Porque el amor, el que define el amor de Dios, es un amor en medio de hipocresía, es un amor en medio de falsedad. Es el amor que tú y yo estamos llamados a expresarlo contra nuestra propia naturaleza, que es egoísta. Dios es sabio, dice Romanos 11:33. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Hermano, nosotros podemos pasar toda nuestra vida. Yo sé que muchos saben, ¿a cuántos de nosotros no nos encanta, nos apasiona conocer de las verdades del Señor, estudiar la palabra del Señor? Pero aún cuando eso es algo hermoso y uno va creciendo y va creciendo y va creciendo, podemos pensar que es la sabiduría de Dios, va mucho más que allá de eso. Recuerden, Dios nos dio su Biblia, o nos dio su palabra, para decirnos en ella todo lo que había que decirnos, pero Dios es más grande incluso que lo que dice ahí. Y sus misterios son más grandes incluso que lo que Él quería revelarnos ya está ahí. El resto, cuando estemos en su presencia, allí le conoceremos como fuimos conocidos, ahí entonces veremos lo perfecto, pero todo lo que necesitamos hoy está aquí. Pero aún cuando todo lo que necesitamos está aquí, entendamos que Dios es más grande todavía que lo que Él describe y dice aquí. Dios es sabio. Mi pregunta es, ¿conocemos verdaderamente el carácter de Dios? Nuestras vidas, nuestras acciones. ¿Conocemos verdaderamente a Dios, hermano? ¿Tus palabras y tus acciones expresan verdaderamente el carácter de Dios? Esa pregunta la respondo yo de primero. Todavía necesito mucho más de Él, con toda mi fuerza. Yo creo que todo creyente, mientras más conoce al Señor, más se decepciona de sí mismo. Mientras más conocemos su bondad y su misericordia, decimos, ay Dios mío, qué miserable soy. Pero la diferencia con un miserable sin Dios es que esa miseria que nosotros vemos en nosotros con Dios, ahora nos damos cuenta que es perdonada. Todavía nos quedan algunos años hasta que Cristo venga. Puede ser que venga hoy, pero lo que nos queda en la tierra, mi pregunta es, ¿vamos a vivir verdaderamente para el Señor? ¿Vamos a hacer lo que hacemos verdaderamente para Dios? Hermano, lo mejor que podemos hacer en nuestra vida es vivir de acuerdo al propósito y al diseño de Dios. Y ese propósito es que le demos gloria a Él, a través de los dones que nos ha dado, a través de los ministerios que nos ha dado, a través de la iglesia donde nos ha puesto, a través de todo lo que Él ha puesto en nuestra vida, pero que vivamos para Él. Ya hay muchos hipócritas en el mundo, ya no seamos parte de eso. Ya hay muchas falsas religiones, ya hay muchos falsos creyentes hoy. Pero tú y yo, que conocemos al verdadero y único Dios, la pregunta es, carácter de Dios. Esa impresión que está puesta en nuestras vidas. Hay que morir día a día al yo. Pero también hay que recordar que por medio de la cruz, que por medio de Jesucristo, Él hace posible que le sigamos agradando a Él, que le sigamos dando gloria a Él y creciendo a la estatura de la imagen del varón perfecto, a Jesucristo nuestro Señor. Termino con esta pregunta. Tus palabras, mis actos, tus actos,
patentizan o ponen de relieve que verdaderamente conocemos el carácter de Dios. Que la gente pueda ver en nosotros el carácter de Dios. Para algunas personas, nosotros vamos a ser la única Biblia que van a leer en su vida. Para algunas personas, nosotros somos la única expresión de gracia para su vida por medio del Evangelio. Así que, hermanos, vivamos dignamente y que nuestro carácter cada día se modele más al carácter de Él. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu amor, gracias por tu palabra y gracias porque tú eres Dios. Porque hemos pasado estos minutos tratando de entender un poco más por medio de tu palabra quién tú eres. Pero gracias porque tú estás en nuestros corazones. Tu Espíritu Santo habita en nosotros, aun cuando no lo merecemos, aun cuando te fallamos, aun cuando nuestra mente es mala. Aún así nos dices en tu palabra que tú has puesto tu mente en nosotros. Por eso gracias, porque en esa batalla constante de nuestra carne con nuestro espíritu, Señor, sabemos que tú nos das la victoria y nos darás la victoria, porque tus promesas no caen en tierra, tus palabras no caen en tierra. Tú eres Dios, el único Dios. Ayúdanos a vivir de acuerdo a tu verdad. En el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos gracias y te decimos amén y amén.